Resurrección de los muertos, serie Cimientos de la enseñanza de Cristo. La resurrección de Jesús y la resurrección de justos e injustos son una doctrina del Nuevo Testamento que raramente se predica o enseña. Hay muy pocos cristianos que creen en la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos se quiere expresar algo muy diferente de la inmortalidad del alma que cada cristiano cree. Y en eso está a nivel con el pagano, que cree también en la inmortalidad del alma. Pero la resurrección de los muertos es una doctrina bastante diferente, que trata no con el alma, sino con el cuerpo. El espíritu todo el mundo lo confiesa es eterno. Pero, ¿cuántos hay que niegan que los cuerpos de los hombres se levantarán efectivamente de sus tumbas en el gran día? Muchos creen que tendrán un cuerpo en el cielo, pero creen que será un cuerpo fantasmal, cuerpo etéreo, en lugar de creer que será un cuerpo semejante a este, un cuerpo sustancial, sólido, tal como el que tenemos aquí. Y hay algunos que creen que los impíos no tendrán cuerpos en el infierno, que no habrá tormentos reales para los condenados, sino que habrá de ser un fuego metafórico, azufre, cadenas y torturas metafóricas. Jesús enseñó que cada hombre que ha existido no solo vivirá por la inmortalidad de su alma, sino que su cuerpo vivirá otra vez, porque es tan eterno como el alma. Esa es la doctrina de Jesús. Charles H. Spurgeon. Las Sagradas Escrituras enseñan que hay 5 resurrecciones. Examinemos cada una de ellas. Resurrección de los muertos terrenales. Resurrección de los muertos terrenales. Primero tenemos el caso de una niña. Exactamente, de la hija de Jairo. La tomó de la mano y le dijo, Talita, cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Segundo, un joven. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, Joven, te ordeno que te levantes. De Naín. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Tercero, un adulto. Este es el caso de Lázaro, el amigo de Jesús. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Número 4, muchos casos más. Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Número 5 es un mandamiento. Es un mandamiento. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Pedro resucitó a Dorcas.
Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. También está escrito que Pablo resucitó a Eutico. Hechos 20, 9 y 10. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. Para que vean los ríos. No se preocupen, está vivo. Hay un factor común en cada resurrección terrenal. La gente cree en Jesús a causa de eso. Hoy en día, discípulos de Jesús siguen resucitando muertos, pero eso se manifiesta más que nada en lugares donde no se conoce el Evangelio y hay persecución. Hay un dicho popular muy cierto que dice: no se puede tapar el sol con un dedo. Los milagros, señales y prodigios, incluida la resurrección de muertos, son secretos a voces en muchas localidades en China, la India y países musulmanes, sobre todo en donde hay persecución extrema y los gobiernos reprimen y niegan públicamente todo eso, tal como la Roma imperialista hizo durante siglos, pero que al fin tuvo que sucumbir ante el poder del Evangelio de Jesucristo, tal como los líderes religiosos de Jerusalén cuando se empezaron a multiplicar los milagros, al grado que exclamaron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Jesús nos manda también a cada uno de nosotros a resucitar muertos. Resurrección de Jesucristo. Resurrección de Jesucristo. Primera, hay pruebas indubitables e históricas de su resurrección. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Segunda, nadie ha podido refutar su resurrección. Ha podido refutar su resurrección. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. ¿Cómo? Sí, mencionamos la de la niña, la de la hija de Jairo. Segundo, el hijo de la viuda de Sarepta. Sarepta. De Naín. A ver, el primero es la de Jairo, segundo, el joven. Tercero es Jairo. Cuarto es Dorcas, o Talita, o Tabita, la discípula. Y el quinto es Eutico. Eso ya respecto a los terrenales. Ya esto es la resurrección de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, se nos dijo que es un hecho histórico, ¿no? Y es algo indubitable. Es algo indubitable, algo que no se puede refutar, algo que no se puede negar. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Pregunta importante. Yo no sé si a ustedes en algún momento les ha llegado a causar duda, a causar incertidumbre. ¿Por qué razón la Biblia
nos dice que Jesús es el primero de la resurrección, si hubo resucitados antes de él. ¿Por qué razón? La Biblia se equivocó, nos está diciendo algo incorrecto, algo no cuadra, ¿qué es lo que pasa? Ahí está. Teníamos anteriormente al Nuevo Testamento, en los libros de los Reyes, tres casos de personas que resucitaron. Uno de ellos es el caso de la viuda de Sarepta, donde Elías resucita al hijo. Después tenemos a Eliseo resucitando al hijo de la Sulamita. Y después tenemos otro caso donde llevaban cargando a un cuerpo un joven, un hombre muerto. Lo llevaban cargando, empezó una trifulca, por ahí salieron unos que los empezaron a corretear, aquellos corrieron, se les cae el cuerpo y cae exactamente en la tumba de Eliseo. Dice que al tocar los huesos de Eliseo, inmediatamente el muerto se levantó. Entonces, ¿por qué la Biblia me está diciendo que Jesús es el primero? Si ya habían ocurrido estos tres casos y ya habían ocurrido no solamente los tres del Nuevo Testamento, sino muchos más que Jesús resucitó. ¿Por qué razón nos habla eso la Escritura? ¿Por qué nos dice que Jesús es el primero de la resurrección? Leemos nuevamente ahí en Hechos 26. 23. Hechos 26:23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Tiene que ver con el bautismo. Ok. Aunque ya habían pasado. Sí, pero entonces, sí. Es porque la muerte por el pecado, pero él fue un poco no tiene ni yo eso. Pero primero, sí, no, pero ok. Hay una gran diferencia. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a leer el 51, 52 y 53. ¿Qué dice? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de sangre cayendo y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Ok, ¿y qué leemos? ¿Qué leemos después en el capítulo 28? Estos versículos no dice, tengamos muy presente, no dice que esto sucedió antes de la resurrección, es claro lo que dice. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No es que tenga un orden cronológico el capítulo 27 o esta parte del 27 respecto al capítulo 28. Entonces, en el 28 tenemos el relato de la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él
Los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán. He aquí, se los he dicho. Y dice ya después en el 9 que Jesús se les aparece, ¿no? En el encuentro y dicen salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Leemos el mismo relato en los otros tres evangelios, pero hay algo que se nos relata. Dice que cuando las mujeres quisieron acercarse a Jesús, Jesús les dijo: espérense tantito, no me toquen, porque primero tengo que subir al Padre. ¿Por qué? Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Jesús, después de haber muerto y resucitar, Jesús recibió un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo limpio, eh, un cuerpo libre, libre de toda corrupción. Entonces Jesús resucita. Inmediatamente de la resurrección, Él asciende al cielo. Recuerden, bueno, ahorita lo vamos a hablar en la siguiente pregunta. Jesús desciende al Hades y cumple con lo que también estaba escrito en la profecía de los Salmos, donde dice que no permitiste que tu santo viera corrupción. Sacaste mi alma del Seol o del Hades. Entonces Jesús asciende a la presencia del Padre y vuelve a llegar a la tierra. ¿Qué pasó con las resurrecciones anteriores de cada una de esas personas, Ellos resucitaron, volvieron a la vida, pero volvieron a morir. En algún momento de sus vidas, pues hasta ahí llegó el corrido, hasta ahí quedaron y volvieron a morir. ¿Y a dónde fueron? Bueno, ahí es algo también importante que tenemos que saber y tener bien claro, bien claro. También no podemos tener dudas al respecto en ese tema. ¿Qué pasa con aquellos que mueren? Primero con aquellos que mueren con Cristo y aquellos que mueren sin Cristo. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas? Jesús nos dejó bien claro qué es lo que ocurre. La Biblia nos dice con toda claridad qué es lo que ocurre. Jesús nos habló en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, si no me equivoco, nos habló acerca del rico y de Lázaro. Ambos murieron. Uno en vida recibió bienes, otro en vida recibió males, pero en el momento de partir, uno fue enviado al Seol y el otro fue enviado al seno de Abraham. El Seol o el seno de Abraham, en otras palabras, el Seol es conocido como el Gena o el infierno. Se traduce en la traducción que tenemos actual, se traduce como infierno. El seno de Abraham representa el paraíso. Jesús nos explica que había una gran cima puesta entre un lugar y el otro, y que no se podía pasar ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba. Cuando Jesús muere, inmediatamente cumple como todos los demás muertos antes de él, con el mismo proceso. Jesús es enviado al Seol, obviamente pues al seno de Abraham. Leemos también en Pedro, si no me equivoco, donde dice que Jesús fue y les dio testimonio a los espíritus encadenados, me parece, y anunció su triunfo sobre la muerte. ¿Qué pasa? Jesús toma consigo aquellos que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, en el centro de la tierra, no juntos, separados de aquellos que habían muerto, de los injustos, que estaban en el infierno, en el Hades, en el lugar de los muertos. Toma los que forman parte del seno de Abraham. ¿Sí lo tenemos claro la diferencia? No está tomando a los que están en el infierno, toma a los justos que están en el seno de Abraham, los toma junto con él
Y dice lo que leímos ahí en Mateo 27, 51 al 53. Dice que muchos sepulcros fueron abiertos y los cuerpos de muchos santos se les aparecieron a otros. Si el día de hoy se te pusiera delante el cuerpo, por ejemplo, no sé, de Pancho Villa o de Emiliano Zapata, tú lo reconoces a la perfección, no porque hayas vivido en su época. ¿Por qué lo conoces? Pues tenemos fotografías. En ese tiempo tal vez no había fotografías, pero tal vez sí había retratos de cómo habían sido los santos anteriormente. El caso de Elías, el caso de Eliseo, el caso de muchos otros. Entonces, la gente sabía perfectamente quiénes eran. Los ve en ese momento, los reconocen. ¿Y qué fue lo que pasa? Jesús va, asciende al cielo y toma con él a todos aquellos justos que estaban en el seno de Abraham y los lleva a la presencia de Dios. Ese es el proceso. Entonces, Jesús asciende al cielo, regresa con un cuerpo glorificado y esa es la gran diferencia entre las resurrecciones terrenales que habían sucedido anteriormente a la resurrección de Jesús. Por eso es que Jesús es el primero de la resurrección. Hay un orden. Que venció a la muerte. Venció a la muerte. Porque sí. Entonces, eso nos deja totalmente claro que la Biblia tiene razón, que no hay una equivocación, que Jesús es el primero de la resurrección. Veremos después cuál va a ser el orden de estas resurrecciones. Antes de seguir, ¿queda claro? ¿Sí? Sí queda claro, no hay dudas. Al rato que te pregunten, oye, ¿y si yo muero, para dónde voy? ¿Qué les vas a contestar? ¿Por qué al seno de Abraham? ¿Por qué al seno de Abraham? Es un sueño eterno. Pero primero dice que esperando la segunda venida de Cristo, que ya nos va a levantar los muertos en Cristo para reunirnos a Él. Exactamente. A diferencia de él, que venció a la muerte porque su muerte tenía un propósito. En realidad, Él murió para darnos vida a todos nosotros. Esa es la gran diferencia. Por eso la resurrección de Cristo es la primera con ese propósito. Ahorita vamos a ver el orden, pero dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, tú me estás diciendo, si yo muero y tengo a Cristo en mi corazón, ¿a dónde me voy? Lo acabamos de decir, entonces no quedó claro. Si yo muero en este día, que cualquiera de nosotros que somos creyentes, yo espero en Dios y creo fielmente que cada uno de nosotros somos creyentes de Cristo, que pertenecemos a Dios, que somos sellados con el Espíritu Santo. Si el día de hoy cualquiera de nosotros muere, vamos directamente a la presencia de Dios, directamente a la presencia de Dios. Recuerden, el seno de Abraham fue tomado, el paraíso fue tomado para llevarnos a la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahí lo tenemos claro. Ahora, ¿qué pasa si muero? Bueno, no me pongo de ejemplo porque ninguno de nosotros cabemos en ese ejemplo. ¿Qué pasa si alguien muere sin haber conocido de Jesús, sin haber aceptado a Cristo en su vida? Se va al Seol. ¿Se va a dónde? Al Seol. Se va al infierno, al infierno, al Seol, al Hades. Se va para allá, ubicado en el centro de la tierra. Ahí es donde se va. Y no hay forma de echar reversa, ¿eh? No hay forma de salir de ahí. Ya está establecido de esa manera. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. A la presencia de Dios, a descansar en los brazos de Jesús, a esperar el tiempo cuando el Señor venga por segunda ocasión y establezca su reino milenial en la tierra. Pero bueno, ya no entramos más en detalle de eso, ahorita lo vamos a ver, pero queda claro entonces, ¿sí? Listo.
Decenas de miles de personas han examinado la resurrección punto por punto, tan cuidadosamente como un juez lo haría, y han dictado su veredicto. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. El sepulcro vacío es ese testimonio silencioso de la resurrección de Jesús que jamás ha podido ser refutado. No es por causa de su insuficiencia de evidencia que los hombres rechazan la resurrección, sino a pesar de la suficiencia de ella. Resurrección de los muertos espirituales. Ya vimos los terrenales, vimos la resurrección de Jesús, ahora la resurrección de los muertos espirituales. Primero, el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. El que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Segundo, al creer en Cristo pasamos de muerte a vida. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Tercero, cuando Cristo resucitó, resucitamos juntamente con Él. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. La resurrección espiritual es más importante que la resurrección terrenal o física, ya que todos los que fueron resucitados por Jesús al final de sus vidas tuvieron que morir, y si no creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, pasarán una eternidad sin Dios en oscuridad y atormentados en el lago de fuego. Por eso la suprema importancia de ser resucitados espiritualmente como resultado de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, pues de ese modo pasamos de las tinieblas a la luz, de la condenación a la vida. Y esa es la única manera de asegurar nuestra entrada al cielo, a una eternidad con Dios, teniendo parte en el reino eterno de Jesucristo y vivir por la eternidad en el paraíso, del cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando Jesús dijo que las obras que Él hizo, nosotros las haremos también, y que aún mayores haríamos porque Él iba al Padre, por lo general pensamos que es algo imposible de alcanzar o lograr. Sin embargo, en los evangelios no solamente se habla de ciegos y muertos físicos, por dar dos ejemplos, sino también de ciegos y muertos espirituales. Entonces, cuando un creyente testifica de su fe con un incrédulo y lo lleva a los pies de Cristo y lo bautiza en agua para salvación, han ocurrido al menos 3 milagros, porque el incrédulo está ciego y muerto espiritualmente, además de condenado por no creer en Jesús. Pero al creer en Jesús y bautizarse, sus ojos son abiertos, es resucitado espiritualmente y es salvo de la condenación y juicio eterno. De ese modo, cada que evangelizamos y ganamos una persona para Cristo, estamos siendo usados por Dios para abrir los ojos de los ciegos y para resucitar muertos, además de ser instrumentos de Dios para la salvación. En ese sentido, sí se cumple entonces la profecía de Jesús de que haremos más milagros de los que Él mismo hizo, siempre y cuando nos dediquemos el resto de nuestra vida a testificar de Jesús y a predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos en la práctica? Recuerden, a través del bautismo, ¿qué es lo que nosotros ilustramos? La muerte, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús de entre los muertos. Recuerden que Jesús nos ha llamado a una vida totalmente nueva,
a una vida totalmente transformada, totalmente renovada. Esto lo encontramos en Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 6, versículo del 12 al 14. Sí, por favor, en voz alta. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descanses con concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros santificados como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es claro lo que nos dice, ¿no? Es claro lo que Jesús nos demanda, lo que Jesús nos enseña. Si Jesús ya nos ha rescatado, si Jesús ya nos ha transformado, si Jesús ya nos ha resucitado espiritualmente, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál debería ser el resultado de eso? Que vivos de entre los muertos, ya no sirvo más al pecado. Los miembros de mi cuerpo ya no sirven más al pecado. He resucitado espiritualmente para dar comienzo a una vida nueva, a una vida totalmente transformada, totalmente renovada. Renovada y transformada ¿por quién? Por Cristo mismo, por Cristo mismo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber una transformación, tiene que haber un resultado de lo que Jesús ya ha hecho en mi vida. Digo, Ya no pecamos premeditadamente. Ya exactamente. no hacemos por omisión, por accidente. Ya no estamos activamente pensando en el pecado, en molestar a la mente, pues. Y digo, si Cristo ha resucitado, Y nosotros tenemos que y tiene que haber un resultado de esa resurrección. Y el mejor resultado lo evidenciamos con nuestra propia vida. Sí es cierto que los milagros sorprenden, sí es cierto que los milagros a veces ayudan para la conversión de muchas personas, para que muchos crean. Leemos en la resurrección de Lázaro que a partir de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron. Sí se espantaron, se sorprendieron de lo que había ocurrido. Yo les he dicho, les he aconsejado muchas veces que vean esta serie que se llama Los Elegidos. Los Elegidos, los Escogidos de Chosen. Y justamente, pues, dado el tema, ¿no? Me había aventado apenas el capítulo de la resurrección de Lázaro. Y es algo impresionante, ¿no? Es algo impresionante cómo sucede. Aquí, pues, en el video que vimos ahorita, lo pone como pixeleado, como no le da vista a lo que ocurrió. ¿Cómo? Ah, sí. No, pero yo digo de la resurrección de Lázaro. Cuando nos pone el pasaje aquí, el video. Pero ahí en esa serie, lo que se observa es justamente ver a Lázaro salir lleno de vendas, totalmente tapado, con un sudario. Era algo que ponían sobre la cara de la persona. Entonces te sale como, pues, casi como una momia delante de Dios. Pues la gente se espantó. Abren el sepulcro, abren el sepulcro y pues se llega el tufazo de 4 días de muerto, imagínate. 4 días de muerto y de repente pues te llega todo el aroma. Obviamente la gente sabía perfectamente que estaba muerto. Era evidente para muchos de ellos. Y de repente que salga este hombre, se atemorizaron, pero muchos también creyeron. Eso es impresionante. Sí,
Y yo creo que también Jesús ya estaba desesperado, ya estaba cansado de los discípulos que les hablaba una cosa, estos no entendían, de repente problemas por aquí, se agarraban del chongo, que yo soy el mayor, parecían de la casa de rehabilitación, parecían de casa de misericordia. Pero bueno, obviamente los milagros son parte de la obra de Dios, son impresionantes, son buenos, pero lo más impresionante es esto, una vida totalmente transformada por Jesús, una vida renovada, una vida cambiada totalmente. Ese es el resultado, el mayor resultado de la resurrección de Jesús, evidenciado en nuestras propias vidas. Ya no servimos más al pecado, ahora servimos para la justicia, servimos para Dios, vivimos para Cristo, con cada una de las cosas que nosotros hagamos, que todo lo que hagamos glorifique y anuncie que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Rey, que es el dueño de nuestra vida. Esa es la mayor evidencia de la obra que Jesús ha hecho en nosotros como resultado de la resurrección. Romanos 12, versículos 1 y 2 nos dice, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué dice? Que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que haya un cambio. Tiene que ser evidente, esa transformación tiene que ser evidente en nuestras vidas. Nos habla acerca de un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Tenemos ejemplo, tenemos imagen de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero el mayor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo no necesitó ser sacrificado 2 veces, 3 veces, 4 veces. Un solo sacrificio y para siempre, y para siempre. Y ese es nuestro ejemplo y ese es el tipo de sacrificio que nosotros debemos tener. Una sola vez y para siempre. Señor, te entregué mi vida y es de aquí para adelante, Señor. Yo no voy a volver atrás. Yo no voy a volver a actuar como actuaba antes. Yo no voy a volver a practicar el pecado como lo practicaba antes. Sí es cierto que Dios es el Dios de las 1,000 oportunidades. Dios nos da muchísimas oportunidades. Sus misericordias son nuevas cada día. Pero ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de estar regresando otra vez al pecado? ¿Por qué la necesidad de estar regresando otra vez a la antigua manera de vivir? Ya creí en Jesús, ya Jesús llegó a mi corazón, ya Jesús sembró su palabra en mí. Tengo que evidenciar el resultado de eso. Es que te quedas a la mitad, ¿no? Sí. O sea, ya Dios ya hizo lo suyo, ahora nos toca a nosotros. Y eso tiene que ver con la práctica realmente de esa salvación. Esa serie de yo sí, pero también me encanta mucho una más viejita, la de los milagros de Jesús. Sí. La cual ahí se ve la naturaleza de Dios ayudando a quien lo necesitaba, pero con la situación triste de lo que estás hablando. Que aún viendo, muchos no creyeron, al momento recibieron el milagro, pero no pensaron lo suyo. Entonces es duro. Pues esa serie de los milagros de Jesús es muy buena porque los vemos desde la perspectiva, no como tú decías que la Biblia los hace muy, muy rápidos, ¿no? Muy por encimita, ¿no? Ahí, digo, nos muestra la parte humana de Cristo y de la gente que le rodeaba, porque Él atiende a la necesidad de la gente. O sea, de hecho, Cristo, un Padre celestial, un Salvador tan hermoso, que siempre está buscando al necesitado para ayudarle, para mostrarle la misericordia de Dios. Él vino a predicar el amor. Amén. Y nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Muchas veces nos cuesta trabajo estar el compañero de Cristo. Nos volvemos cristianos de la secreta.
¿Verdad, Rafa? César, o sea, nos quedamos con lo nuestro. Es como si yo vengo por lo mío, ya lo que no. Sí, vamos a recibir, pero lo vamos a dar. Muchos se quedan en esa parte. Tengo mi salvación, ya Dios llegó a mi vida, yo ya tengo mi lugar ganado. Pero ese es el principio de la salvación. Después dice la bendita palabra que tú y yo tenemos que aprender a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y ahí es esa gran comisión. ¿No? O sea, tenemos que hablar. ¿Y a cuántos se nos hace difícil? Yo, pues, no he estado entrenando porque como me cuesta trabajo. Es impresionante esto. No tengo temor de hablarle a multitudes. Me paro auditorio, si son 20, 30, 50, 100, 500, no tengo bronca. Pero ¿cómo me cuesta hablarle a uno? Sentar, sí, uno y de repente sí me dan ganas de apretarles el pescuezo. O sea, no se me da, pero tengo que aplicarlo, o sea, tengo que practicarlo, porque a fin de cuentas es la forma indubitable de practicarlo y enseñarle a Dios que estoy vivo entre los muertos. Si no, su resurrección fue vana. Exactamente. Nuestra vida tiene que ser una muestra de que el sacrificio de Jesús fue efectivo, fue efectivo. Y la mejor manera de hacerlo es esa, poniendo en práctica lo que Jesús me enseña, viviendo una vida nueva, una vida transformada. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de el cielo, somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra verdadera nación está en los cielos, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, preparando morada para cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Vivimos para Cristo, vivimos para dar gloria, para dar honra a Jesús y para que a través de nuestras vidas el Evangelio de Jesucristo sea conocido, sea anunciado a aquellas personas que no creen. Ese es el propósito. Ese es el propósito y el fundamento de la iglesia. Lo vamos a ver ahorita al final. Resurrección de los justos. Resurrección de los justos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Para entender plenamente las dos últimas resurrecciones, la de los justos y los injustos, es menester o de suma importancia entender el orden bíblico de los El primer gran acontecimiento que sucederá es el arrebatamiento, también conocido como la primera resurrección de vida, el cual precederá a segunda venida de Cristo a la tierra, cuando derrotará al anticristo, la bestia, el falso profeta y sus enemigos, encarcelará a Satanás y establecerá su reino terrenal durante lo que la Biblia denomina el milenio, que serán los últimos 1000 años para la tierra, en los cuales Jesús gobernará con justicia como rey desde Jerusalén, a lo que seguirá la última rebelión de Satanás, que tendrá su desenlace en el juicio final, también conocido como la segunda resurrección de condenación. ¿Cuál es el orden? El arrebatamiento, segunda venida, milenio y juicio final. Amén. ¿Todos lo tienen claro? ¿Me lo quieres repetir, por favor? Arrebatamiento. Segunda venida. Ahí está. La resurrección de los justos. Primero es la primera resurrección antes del juicio en el milenio. Es la primera resurrección antes del juicio en el milenio. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios.
Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Segundo, es la resurrección de vida. Es la resurrección de vida. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Tercero, dará inicio con el arrebatamiento. Dará inicio con el arrebatamiento. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento o rapto de la iglesia? Tenemos el orden del que nos habla la Biblia. Y respecto al arrebatamiento, en primer lugar, es un hecho indubitable, es algo que va a ocurrir, es algo que no se puede negar, es algo que va a ocurrir 100% seguro. ¿El arrebatamiento de qué? De la iglesia. Arrebatamiento o rapto significa exactamente lo mismo. Si bien no encontramos la palabra rapto en la Biblia, no encontramos algo como tal literal a lo que esto nos dice. Sí nos dice con toda claridad, y lo leemos ahí en 1 Tesalonicenses 4, respecto a este hecho. ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a suceder? Respecto a este hecho, hay distintos puntos de vista, distintas interpretaciones a en qué momento esto va a ocurrir. Si va a ser antes de los 7 años en los cuales el anticristo va a reinar, si va a ser a la mitad o si va a ser al final. Miren, no nos preocupemos por eso. No nos preocupemos por eso. Va a suceder, va a suceder. Si va a ser antes del arrebatamiento, si va a ser el arrebatamiento antes del reinado del gobierno del anticristo, lo que nos enseña también la escritura, que el anticristo va a reinar durante 7 años, va a haber 3 años y medio de paz. Al término de esos 3 años, ahora sí se les va a voltear y se va a evidenciar a todos los ojos del mundo quién realmente es ese hombre, ese gobernador mundial, y va a comenzar una persecución incansable hacia la iglesia, hacia los santos. Pero bueno, si va a suceder antes, si va a suceder a la mitad o si va a suceder después, no hay algo que me diga con toda seguridad en qué momento va a suceder, pero sí va a suceder, es algo que va a ocurrir. Y la Biblia nos habla al respecto. ¿Qué va a ser lo que ocurra en ese momento? Se nos habla también de esto en 1 Corintios capítulo 15. Primero nos habla el capítulo 15 respecto a nuestra fe. Nos dice que Jesús resucitó y que si Jesús no hubiera resucitado, pues bueno, vana sería nuestra predicación, y que el centro de la predicación es Cristo y la resurrección de Jesucristo. Y leemos
en los versículos del 20 en adelante, 15, 20, Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y nos vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículos del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, eso nos deja claro y nos deja evidente que esto es algo, un hecho que va a ocurrir, es 100% seguro, y nos muestra el orden. Ya Jesús resucitó. En el momento en el que Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a ocurrir? Antes de que Jesús toque el suelo, en las nubes, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados y nos encontraremos tanto con Jesús como con los que ya partieron antes que nosotros, y todos juntamente nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Yo no sé si han visto incluso películas que pasa esto, de repente pasa en algunos casos, ¿no? Que los cuerpos completos se desaparecen, se desaparece el cuerpo completo. Eso es lo más seguro. ¿Por qué? Porque del mismo modo ocurrió con Jesús. Cuando entraron a la tumba, el cuerpo ya no estaba. No es que el cuerpo de Jesús se haya quedado y él, no, completito, vámonos completitos. Y vamos a recibir cuerpos glorificados del mismo modo que Jesús, porque entonces sí, ya va a tener cumplimiento el orden de la resurrección, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en su palabra. Entonces, el arrebatamiento es un hecho 100% seguro. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos, pero va a suceder, va a suceder. Y lo que sí es importante es que nosotros seamos dignos de ser tomados por Jesús. Sí, esas es las opciones que yo les decía. Puede que ocurra antes. Tal vez en el momento en el que el anticristo es levantado y es anunciado como gobernador del mundo, ese momento, pum, vámonos. Tal vez a la mitad, no sabemos. Tal vez al final, no lo sabemos.
pero es un hecho que va a ocurrir. No podemos asegurar ninguna de las tres cosas. No, pues si alguien lo asegura, pues no lo confronte. Bien, así habla Dios contigo. Sí. Va a pasar. Pero no podemos caer en el error ni caer en el engaño de decir, no, pues ya las cosas se están poniendo bien duras. Yo creo, para mí que en el 2027 esto se acaba. En el 2030, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para? Ni siquiera Jesús sabe. Ni Jesús. Deja de los ángeles. Ni siquiera Jesús. Solamente el Padre sabe. Solamente el Padre sabe el momento en el que esto va a ocurrir. Pero ¿qué me corresponde a mí? Estar siempre preparado. Estar siempre listo. Como si el Señor viniera mañana. Ahora, ponle que no venga. Ponle que no venga mañana, que no venga hoy. Pero ¿cómo sabes que tú no te le adelantas y lo alcanzas? Sí, es que el fin del mundo es nuestro. Pues claro. En el momento en el que nosotros partamos, ahí se nos acabó el corrido a nosotros, y pues obviamente debemos de buscar, y debe ser el deseo de nuestro corazón, de ser tenidos por dignos, que en el momento en el cual nos encontremos con Jesús, el Señor nos diga, bien, le echaste ganas, saliste adelante, cumpliste con la encomienda que te di, vente para acá, a descansar juntamente conmigo. Eso es lo que deberíamos desear cada uno de nosotros como hijos de Dios. Saber que lo que estamos haciendo día con día está en la búsqueda de cumplir con el propósito que Dios a cada uno de nosotros nos ha encomendado. Y si no lo estás haciendo, pues bueno, alerta, alerta, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos si el día de mañana partimos con el Señor o el Señor viene por nosotros. Tengo que estar siempre preparado. ¿Recuerdan esta historia, ¿no? De la enseñanza de los módulos? Si no me equivoco, es el módulo de Jesucristo y el creyente. En una de las lecciones habla acerca de esto, ¿no? Y nos pone el ejemplo de aquel jardinero que todos los días podaba, todos los días limpiaba, todos los días tenía impecable, y otros le decían, oye, pero ¿para qué estás todos los días? Pues es que yo tengo que tener listo esto para cuando mi amo regrese. Así nosotros todos los días debemos estar listos, velando y orando, listos para cuando nuestro Señor venga y nos pida cuentas de lo que hemos hecho, y para que rindamos buenas cuentas de nuestro trabajo. Amén. El rapto puede ser antes, durante o al final de la gran tribulación. Tribulación. Resurrección de condenación. Resurrección de condenación. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. La resurrección de condenación es la segunda muerte, cuando los que hicieron lo malo como resultado de haber rechazado a Jesús serán resucitados en cuerpo a condenación eterna y sufrirán tormentos en el lago de fuego eterno, para siempre. En cambio, los justos recibirán cuerpos impasibles, que no sufren dolor ni enfermedad, ágiles para ir a donde el alma desee, sutiles, capaces de atravesar la materia, y brillantes con el esplendor de la gloria de Dios. La resurrección de condenación. Primero es la segunda muerte, después del milenio. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Después del milenio, Satanás será suelto de su prisión por última vez para ser echado para siempre en el lago de fuego eterno, junto con la muerte y el Hades,
y todos los que no tuvieron parte en la primera resurrección, que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Segundo, será el día del juicio del gran trono blanco. Sería el día del juicio del gran trono blanco. Después el diablo, que las había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio es para condenar a los que rechazaron a Cristo. Los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por nuestras obras, para recompensas, galardones, coronas y autoridades. Tercero, todos seremos juzgados según nuestras obras. Todos seremos juzgados según nuestras obras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, y no me dieron nada de beber. Fui forastero, y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Somos salvos por gracia, no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El juicio para los impíos será para condenación, para destrucción y tormento eternos. El juicio para los justos será para recompensas, dependiendo de lo que cada uno hayamos edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, ya sea que edificamos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa edificar con oro, plata, piedras preciosas, heno y hojarasca? Leamos primero Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nos deja claro, ¿no? Nos deja claro
hablamos de dos distintos casos respecto al juicio de Dios. Dice que unos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. ¿Y quiénes van a ser juzgados de acuerdo a sus obras? Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos. Ojo, no porque las obras nos salven, no. Ya nuestra fe en Jesús nos hizo salvos. Fue un regalo, un don inmerecido. Es la gracia de Dios hacia nosotros como creyentes. Dios muestra delante de mí la oferta de creer en Jesús, de aceptar el sacrificio que Él hizo por mí para ser salvo. Ya lo acepté, ya recibí a Jesús. Ahora voy a ser juzgado no para condenación, voy a ser juzgado de acuerdo a lo que yo he hecho ahora como cristiano, como hijo de Dios, lo que yo he puesto en práctica, las obras que he hecho como hijo de Dios. Si he sido obediente a lo que Jesús me ha mandado, si he sido obediente a la obra que Dios me está encomendando. De acuerdo a eso voy a ser juzgado. ¿Para qué? Para recibir recompensas, para recibir coronas, para recibir autoridad. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando el periodo de los 1000 años del reinado de Cristo sea aquí en la tierra. De acuerdo a lo que yo haya hecho en esta vida, Jesús me va a dar recompensas, autoridad y coronas para ejercerlo durante ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los injustos? Van a ser condenados, van a ser lanzados al lago de fuego, donde van a ser juzgados por toda la eternidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña con toda claridad. Ni porque le diga Señor, no, nunca los conocí. Jesús es claro, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y nos muestra también, perdón, ni porque se arrodille, no. Y es algo bien tremendo lo que Jesús nos enseña también, recordando lo de Lázaro y el rico. El rico, a pesar del tormento, en primer lugar, él sabía perfectamente que ya no había vuelta atrás, que él no podía salir de ahí. Era otro judío que tenía conocimiento al respecto de lo que representaba el infierno y lo que representaba el paraíso o el seno de Abraham. Él sabía perfectamente que una vez que puso el pie ahí, jamás iba a salir. Él creía que por su riqueza, o que la riqueza, porque eso es lo que se creía, que la riqueza era el resultado de contar con el favor de Dios, y es lo que muchos creen actualmente, porque tienen opulencia, porque tienen dinero, o porque tienen una vida moral, creen que ya compraron el cielo, que ya son merecedores del cielo. Eso no es así. Este hombre era consciente de eso, pero él nunca pidió perdón, él nunca se humilló, él nunca reconoció, pequé, me equivoqué. ¿Qué dijo? Él lo que buscaba es que saciaran la sed y el tormento que tenían. Pues bueno, aún en esa situación seguía queriendo humillar a Lázaro. Mándame a Lázaro, mándamelo, tráemelo para acá que moje con la punta de su dedo en agua y lo ponga sobre mi lengua. Te das cuenta que realmente no hay arrepentimiento y no lo va a haber. No lo va a haber. ¿Por qué? Pues porque nunca han reconocido a Cristo en su vida. Eso es lo que va a pasar. Entonces, van a ser juzgados, ¿para qué? Para ser lanzados al lago de fuego. Todavía le dice, pues, para que les avise a mis hermanos que esto es serio. Para que les diga que aquí hay tormento, que aquí es un sufrimiento desesperante. Pero ¿qué le dice Abraham? Pues a los profetas ahí tienen a los profetas, ahí tienen la ley referente a que tenían la palabra de Dios. A él, óiganlo, que presten atención a lo que la Biblia enseña. Y eso nos corrobora a cada uno de nosotros. Esas cosas de que se fueron al infierno, que escucharon, eso no transforma, ¿eh? Lo que transforma es el evangelio. Eso nos lo deja claro Jesús y es evidente. Visiones y gritos y que escuché del infierno y por Dios, Terminas haciendo eso. por Dios. Visiones.
Eso no es lo que necesita la gente, necesita el evangelio. Es claro lo que Jesús nos dijo. Tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienes la palabra de Dios. Eso escucha, céntrate en eso, preocúpate por eso. Ahí anda uno queriendo saber, ¿y cómo es el infierno? ¿Y qué va a haber ahí? Ocúpate en la palabra. Eso no te va a transformar, Jesús lo dijo. Aunque se levante alguien de aquí y vaya y les diga cómo está la situación, ni siquiera así van a cambiar. Él dice, o vino ángeles. Es personal. Cuando el corazón del hombre está totalmente endurecido y cegado a la palabra de Dios, no hay poder, no hay poder. Efectivamente es parte de nuestro trabajo. Nosotros nunca vamos a saber ¿Quién sí, quién? quién sí, quién no, pero sí sé algo que Jesús me mandó hablarles. Y con eso entramos en en contestar esta pregunta. ¿Qué significa edificar con oro, plata, piedras preciosas, heno y hojarasca? Pues bueno, el oro, la plata y las piedras preciosas representan materiales primarios, cosas que están ahí, que están creadas, que fueron creadas por Dios. El heno, la madera y la hojarasca, pues representan el trabajo humano. Entonces, ¿qué hay dentro de lo que lo que proviene de parte de Dios? Recuerden lo que nos dice también ahí en Corintios. Dice que nosotros somos como vasijas de barro en las cuales Dios ha depositado el más grande tesoro. ¿Cuál es ese más grande tesoro? Su palabra. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su iglesia. ¿Para qué? Para que a través de eso nosotros pongamos en práctica lo que Jesús ya nos ha mandado. ¿Cuál es la encomienda de la iglesia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Escucha bien esto. Cualquier actividad que nosotros como iglesia pongamos en práctica debe estar 100% favoreciendo para que cumplamos con la gran comisión. Si lo que tú estás haciendo, si lo que nosotros hacemos como iglesia no favorece para que la gente conozca el evangelio, sean bautizados y crezcan, sean discipulados, estamos fracasando, estamos fracasando. Es tal cual, es tal cual. ¿Qué haces buscando una posición en la política para que la situación en la sociedad cambie? Jesús no nos ha mandado a cambiar la sociedad. A veces el cristiano se preocupa más porque la situación del país, la situación de la nación sea distinta, sea favorable. Ahí se van a rogarle al presidente por esto y por esto. Buscan un sinfín de cosas, un sinfín de acuerdos y legislaciones y cambiar esto. Dios mío, el mundo en el que vivimos es gobernado por Satanás. Este mundo está gobernado por Satanás. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Cumplir con la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, vayan. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. No estar levantando campañas de todo tipo, buscando recursos por un lado, buscando recursos por el otro. Perdónenme, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo y jamás estaré de acuerdo. Y a menos que pues el Señor me diga otra cosa distinta, pero yo no veo a Jesús levantando o buscando recursos. Yendo a los principales, ¿no? Para ver si les dan, les favorecen con algo de dinero. Cuando sucedió lo de el perfume de alabastro, cuando María, la hermana de Lázaro, derrama este perfume, este aceite sobre los pies de Jesús, ¿qué hizo este Judas?
Digo, qué desperdicio acabas de hacer. Esto se pudo haber vendido y dado a los pobres. Pues no, Jesús nos ha enseñado, nos ha hablado acerca de dar dinero a los pobres, acerca de ayudar a los que tienen necesidad. Esa era la real intención, era lo que este hombre buscaba. Dice que sustraía y sustraía y sustraía de la bolsa. Tal vez tenía intenciones buenas, no lo sabemos. Pero pues era ladrón, estaba robando al Señor. Y eso es un claro ejemplo, eso es un claro ejemplo de lo que el cristiano y la iglesia se debe de cuidar. No andemos detrás buscando apoyos de este lado, híjole, es que pues ya tengo una visión de parte de Dios, pero pues necesito economía. Y ahí vamos a tocar puertas. Y es que hermano, pues toca puertas, pide apoyo. Espérame tantito. Jesús a mí no me ha mandado a pedir recursos. A mí, sí, a mí Jesús no me mandó a levantar una ofrenda, pues hermanos, vamos a levantar una ofrenda porque pues hay que cambiar la taza del baño. Ocupamos 2 cuartos más porque ya no caben. Si hay una necesidad, Jesús la va a atender. ¿De quién es la iglesia? Es de Jesús. ¿De quién es la obra? Es de Jesús. Si hay una necesidad, ¿quién se va a preocupar primeramente por atenderla? Jesús. Cristo se ocupa por atender las necesidades que hay dentro de su iglesia. ¿Qué me manda a mí? Predica el evangelio, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, corrige, redarguye, háblales de Jesús, háblales de Cristo. Eso es lo que representa edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Ocúpate, ocúpate y céntrate en hacer lo que Jesús manda. Ora, lee tu Biblia, haz discípulos, congrégate, cumple con la encomienda que Jesús te ha dado. Por más esfuerzos humanos que hagas, por más cosas, obras humanitarias que hagas, mira, no vale nada. No vale nada. Sí. Una diferencia entre la iglesia actual y la iglesia primitiva es que en la iglesia primitiva nosotros vemos milagro tras milagro. Cómo Dios los respaldaba, los apartaba del mal. ¿Por qué? Porque dependían totalmente del Espíritu Santo. La iglesia actual, tristemente, depende de todo, de manuales, del pastor, de los guías. Ay, qué bonito predica. De todo depende, menos del Espíritu Santo. Y ese consolador es el que nos guía todo lo que Dios ya nos mandó, lo que nos enseñó. O sea, estamos realmente cambiando la dirección que Dios ya nos dejó por los caminos del hombre. Los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos del hombre. Los caminos del hombre parecen piadosos. El camino final, la meta de ese camino del hombre es camino de muerte. De perdición. Cualquier idea, cualquier plan que nosotros podamos tener para beneficio de la iglesia es equivocado, es equivocado. Los planes, las reglas a seguir, los pasos a seguir, ya los puso Jesús. Ya los puso Jesús. No tienes que andar buscando, no tienes que andar rascando de un lado, rascando del otro, no. Tienes que hablar la palabra de Dios a la iglesia. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que necesitamos como discípulos de Jesús, como hijos de Dios. Pues obviamente, ¿no? ¿Qué más quisiera uno? Es que es lo que ¿qué más quisiera uno que atender una gran congregación? Pues eso no es necesario, eso no es necesario. Yo te aseguro 100% que en el día en que estemos delante de la presencia de Dios, mira, vamos a encontrarnos con grandes predicadores famosos que ahí vemos en el YouTube, famosísimos, famosísimos. Y nos vamos a encontrar con aquellos que jamás escuchamos de ellos, jamás los conocimos, pero mira, van a tener mayor recompensa. Que atendieron iglesias pequeñas, que nunca se supo de ellos. ¿Por qué? Porque fueron fieles a qué? Fieles a la palabra de Dios.
Y esa es la preocupación y ese es el deseo que cada uno de nosotros debemos tener. Que lo que hablemos, que lo que hagamos sea conforme a lo que Jesús manda y enseña. Eso es edificar sobre oro, plata y piedras preciosas. Edificar sobre heno, hojarasca, madera, pues es lo otro, ¿no? El trabajo humano, las ideas humanas. ¿Cuál va a ser el resultado? Cuando sea pasado por fuego, sí es cierto, seremos salvos, tanto los unos como los otros. Dice, así como por fuego, que es otra parte. Sí, el proceso va a ser el mismo, va a ser pasado por fuego. Pero ¿qué pasa con el oro, con la plata y con las piedras preciosas cuando son pasadas por fuego? Relucen, relucen, sacan brillo. Es el proceso natural para que el oro sea precioso, para que la plata sea brillante, para que las piedras preciosas brillen. Pero el heno, la madera, la hojarasca, ¿qué pasa? Desaparece, desaparece por completo. Desaparece por completo. No tiene ningún valor, no tiene ninguna validez. Amén. Número 4, empezarán cielo nuevo y tierra nueva. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Después del juicio final, los cielos y la tierra serán deshechos, y dará inicio a la eternidad en luz para los redimidos y tinieblas para los impíos. En ese día los cielos y la tierra que ahora existen serán enrollados como un vestido y dejarán de ser. Y nos iremos todos los redimidos a vivir por la eternidad a la nueva Jerusalén. Majestuosa ciudad, en la cual las calles y las paredes son de oro transparente, los cimientos y estructuras son de diamantes, en la cual atraviesa el río de la vida, en cuyo centro está el árbol de la vida y que es alumbrada por la gloria de Dios. La Biblia describe el cielo, la eternidad después del juicio final, como un lugar de intensa actividad donde reinan el amor, la paz y el gozo, y donde ya no hay ni habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque habitaremos en el tabernáculo de Dios, en el cual Dios mismo morará con nosotros y lo veremos en su plenitud, y nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.